Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a las visitas. Bienvenidos los hermanos que nos visitan. Y quiero darle gracias a Dios porque estoy nuevamente aquí con ustedes para poder presentar la palabra de Dios. Estamos nuevamente en la iglesia Maranata. Para los hermanos que van a ver el video, estamos aquí en la iglesia de Nahuilingo, departamento de Sonsonate. Así que gracias a Dios pude venir con bien para poder venir a trazar la palabra de Dios y poder compartir el mensaje con ustedes, hermanos. Así que vamos a tener una clase sólida de Biblia. Espero que hayan traído su Biblia porque vamos a profundizar en ella. Queremos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra en esta iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha venido con ese corazón contrito y humillado, sediento de tu palabra, sediento de tu justicia. Háblanos al corazón, Señor, a través de este estudio, que solamente su nombre sea glorificado y su palabra. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener una clase de la palabra de nuestro Dios. Así que quiero que tomen su Biblia porque vamos a iniciar. Hermanos, Dios siempre ha tenido un plan con el ser humano. Y ese plan es de que el ser humano se multiplique. Este mandamiento y esta promesa la encontramos dada a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Noten cómo les dice Dios en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Dice así: y creó Dios al hombre y a su imagen. O sea que nosotros no descendemos del mono, sino que somos hechos ¿qué? A imagen de Dios. Así que cuando alguien les diga que nosotros descendemos del mono, ¿qué le va a decir usted? ¿Saben de que una vez así me dijeron? Que nosotros descendemos del mono. Y bueno, allá usted, si usted desciende del mono, pero mis antepasados son Adán y Eva. Sus antepasados son los chimpancés. El texto bíblico dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El texto es claro, varón y hembra. O sea, Dios no creó a Adán y a Esteban. ¿Dios creó qué? Varón y hembra. ¿Qué significa eso, hermano? Que el matrimonio bíblico tiene que ser entre un hombre y una mujer. Solamente así existe procreación. Solamente así es que el ser humano puede multiplicarse. Porque Adán y Esteban no pueden multiplicarse. Ustedes saben a qué me refiero. Dos personas del mismo sexo no pueden multiplicarse. Porque la única forma de que haya procreación es varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, noten en qué los bendijo: fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Cuál era el plan de Dios? Que el ser humano se multiplicara y que llenara la tierra. Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Salmos 8 dice que Dios hizo al hombre como la corona de la creación. El hombre es la corona de la creación porque el hombre fue creado en el sexto día en la tarde. Hermanos, el plan de Dios era que el ser humano se multiplicase. Ese era el plan de Dios, que
el planeta Tierra fuese lleno con una gente santa que reflejara el carácter de Dios. Y aquí vemos que la promesa de Dios, esa era, y siguió siendo después de la entrada del pecado. Esto es antes de la entrada del pecado, pero después de la entrada del pecado, Dios seguía teniendo la misma, el mismo deseo para el ser humano. Esto lo encontramos en Génesis 9, versículo 1. Esto es después del diluvio. Se repite lo mismo que se les dijo a Adán y Eva. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ese mismo plan? Sí. Fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Se enfatiza el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hermanos, saben de que en la Iglesia Católica hay un concepto falso. Y voy a hacer este paréntesis. Saben de que para el catolicismo romano, escuchar o decir de que José y María tuvieron sexo, para un católico, ¿qué es eso? Es algo grotesco oír eso, es algo repugnante oír eso. Es inconcebible que José y María hayan tenido sexo. Porque para el catolicismo romano hay cierta pecaminosidad en el sexo. Creen de que el sexo es pecado. Saben de que en el catolicismo romano hay un concepto de que es prohibido por dogma que un sacerdote o una monja se puedan casar. Es prohibido para el catolicismo romano eso. Aunque ellos tengan deseo del sexo opuesto, pero a ellos se les prohíbe. Tremendo. Porque en el catolicismo romano hay cierta pecaminosidad en el sexo. Pero le hago una pregunta: ¿el sexo es pecado? Noten en que Dios bendijo a la primera pareja y les dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Cómo se multiplican los seres humanos, hermano? Nosotros venimos por procreación. El sexo es bendito en el santo vínculo del matrimonio. Aquí dice el texto claramente que el plan de Dios era que el ser humano se multiplicara. Nosotros venimos por procreación. Solamente varón y hembra pueden procrearse. Imaginemos, los hermanos, si todo el mundo apoyara las famosas siglas que son famosas. ¿Saben de cuáles siglas hablo? Y eso significa que el ser humano llegase ¿a qué? A extinguirse, como los dinosaurios. Noten el diablo qué es lo que está planeando con esto. Porque Adán y Esteban no pueden multiplicarse. No pueden multiplicarse. Lo único que pueden multiplicarse es varón y hembra los creó. Y ese es el origen divino de la familia y el matrimonio. Pero aquí vemos de que después de la entrada del pecado, Dios tenía el mismo plan. Le dice a Noé: fructificaos y multiplicad, llenen la tierra, no se aglomeren, fructifíquense y llenen la tierra. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo de Dios nunca fue, escuchen, nunca fue de que el ser humano se aglomerara. Aquí vemos: antes de la entrada del pecado, multiplíquense, llenen la tierra. Después de la entrada del pecado, lo mismo, fructifíquense y llenen la tierra. O sea que nunca fue el plan de Dios que el ser humano se aglomerara. Pero ahora vamos a ver una historia. Saben, hermanos, el diablo siempre llevándole la contraria a Dios. El diablo siempre oponiéndose al plan de Dios. El diablo siempre contradiciendo el plan de Dios. Vemos de que después del diluvio pasaron aproximadamente 100 años. Entre el diluvio y la torre de Babel pasaron aproximadamente
100 años. 100 años, eso se puede comprobar teológicamente y científicamente y con la historia. Y la historia dice en las estadísticas que entre el diluvio y la Torre de Babel, el ser humano se había multiplicado a nivel mundial aproximado, no es que sean datos exactos, sino que son aproximados. Casi habían en el planeta Tierra 100 millones de habitantes entre el diluvio y la Torre de Babel. Y saben, hermanos, ¿qué es lo que hace el diablo con los constructores de la Torre de Babel? La Torre de Babel, el diablo oponiéndose al plan divino a través de los constructores de la Torre de Babel. ¿Cuál es el plan de Dios? Fructifíquense, espárzanse sobre toda la tierra, no se aglomeren. Pero ahora vemos en la Torre de Babel Satanás, y ¿saben quién era el comandante del que estaba dirigiendo esta monarquía? Un impío, ya era el bisnieto de Noé, llamado, ¿cómo se llamaba? Nimrod. El que dirigió esta monarquía era Nimrod. Y vamos a ver qué es lo que estaban haciendo los constructores de la Torre de Babel. Están oponiéndose al plan divino. ¿Cuál plan divino? De fructificaos, multiplicaos y llenar la tierra, esparcirse. Ahora en la Torre de Babel están haciendo lo contrario. Noten cómo dice Génesis 11, versículo 1 al 9. Génesis 11, versículo 1 al 9 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, había un solo lenguaje. No se sabe qué clase de lenguaje era, solamente la Biblia dice que había un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. ¿Qué están haciendo? Juntándose, aglomerándose. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, noten el propósito. Y quiero decirles, hermanos, que detrás de todo esto, hermanos, estaba Satanás obrando. Porque recordemos de que en Génesis 3:15 había una promesa y un conflicto entre dos simientes. La simiente de la mujer en la historia de la Torre de Babel es Abraham. Y la simiente de la serpiente aquí son los constructores de la Torre de Babel. Interesante. Y noten los constructores de la Torre de Babel qué es lo que dicen. Y dijeron: vamos, edifiquémonos. Ustedes conocen los pronombres personales. Edifiquemos. Noten que no están diciendo edifiquemos, están diciendo edifiquémonos. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Qué entienden con este pronombre? Lo que están haciendo es que esta ciudad que iban a construir era para glorificarse ellos mismos. Edifiquémonos. No dice edifiquemos, sino que dice edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y ahora noten otro pronombre: y hagámonos. No dice hagamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Entienden ustedes el español, hermano? Dicen que el idioma que se va a hablar en el cielo es el español porque es tan lindo de entenderse. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Está en contradicción del plan divino? Sí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. No eran los hijos de Dios, eran hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Cómo estaban estos constructores? ¿Cómo estaban estos impíos? Uniéndose en un solo cuerpo. La pregunta es: ¿para qué se estaban uniendo? ¿Para glorificar a Dios? Negativo. Estaban reuniéndose para
rebelarse en contra del plan divino. ¿Y cuál es el plan divino? Que se esparcieran. ¿Está conmigo, hermano? El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. Por eso es que se cree, hermanos, según este texto, el plural de Dios es Elohim. Dios es un plural. ¿Saben, hermanos, que Dios es un plural? Aquí dice, ahora pues descendamos, porque en Dios hay una pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Hermanos, quiero hacer un paréntesis antes de iniciar. En un mundo caído, es importante, y más que importante, que existan lenguajes. Y es importante que existan división política en las naciones. En un mundo caído es importante eso. Antes de entrar al pecado, el plan de Dios era que todos fuéramos con un solo lenguaje, no hubiesen divisiones políticas en los países. ¿Saben qué es una división política? ¿Qué es una división política? Que para ir a Guatemala tengo que pasar por una frontera y tengo que registrarme para pasar legal. Si quiero entrar a los Estados Unidos tengo que entrar legal. Eso se llama división política de los países. Hermanos, en un mundo caído, que hayan muchos lenguajes y división política en los países es bueno en un mundo caído, porque eso evita que el ser humano se una con facilidad. Imaginémonos de que todos habláramos el mismo idioma en todo el mundo y que no hubiesen divisiones políticas. El ser humano se le hace más fácil unirse. Pero en un mundo caído, que hayan muchos lenguajes y dialectos y muchas divisiones políticas es bueno, porque Dios usa eso para ponerle un stock al ser humano para que le sea más difícil aglomerarse y unirse en un mundo caído. Y aquí vemos de que en la Torre de Babel se confundió las lenguas. Dice el Espíritu por decía de que cuando uno le decía al de abajo, échame o dame tal instrumento, dice que el otro le hablaba con diferente idioma y no lo entendía. Y así sucesivamente hasta el que estaba arriba. Y dice que al ver de que no se entendían, se hizo un solo desorden y lo que hicieron es que mejor detuvieron la construcción de la Torre de Babel. No se entendía, pues. Uno le decía, hey, échame el martillo. Y el otro le hablaba en otro idioma bien extraño. ¿Qué es lo que está hablando? No se le entendía. Otro le decía, échame los clavos. Estoy dramatizando. Y no se entendía. Así que se hizo un solo desorden en cadena hasta arriba. Y por esa razón desistió. Dejaron de construir la Torre de Babel. Dios confundió la lengua. Saben de que la palabra Babilonia, ¿de dónde deriva? De Babel, que significa confusión, confundir. Ahora, noten qué interesante. Los constructores de la Torre de Babel están oponiéndose al plan divino de esparcirse sobre la faz de la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que se proponían estos hijos de los hombres con construir esta ciudad y esta torre? ¿Qué pretendían? No era solamente por hacerla, algo pretendían. ¿Y saben algo, hermano? Entre la creación y la Torre de Babel, ahí no habían computadoras, no habían camecos, no habían camiones de carga. ¿A cómo construyeron esa torre? A pura mano.
Saben, hermanos, que la ciencia, entre comillas, nos dice a nosotros que nosotros vamos evolucionando. La ciencia, dice ellos, va evolucionando. El ser humano va evolucionando. Pero según la Biblia, saben de qué es lo contrario. Nosotros vamos devolucionando. La ciencia dice que vamos evolucionando, pero ¿entienden la palabra devolucionar? O sea, vamos como el cangrejo para atrás. Porque imaginémoslo, hermanos, la gente de ese entonces, sin maquinaria, sin tecnología, podían construir grandes, podemos decir así, grandes monumentos, porque la computadora era su cerebro. ¿Están conmigo, hermanos? Y toda la inteligencia que estas personas tenían, lo ocupaban solamente para el mal. Imaginémoslos hoy, hermanos, que para que alguien haga una suma, ¿qué tiene que tener en la mano? Para poder hacer una suma, una calculadora. Y en aquel tiempo la gente no tenía calculadora, la mente era una computadora. Eran personas inteligentes, personas longevas, de grande estatura y de grande edad. Pero todo su intelecto lo usaban para el mal. Y aquí vemos lo que están haciendo los constructores de la Torre de Babel. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se proponían estos individuos? ¿Cuál era el plan de ellos con hacer esta torre? Tenían un objetivo, hermano. No era solamente por hacerla, lo loco. Había un objetivo. ¿Y saben cuál era? Esto lo corrobora el espíritu de profecía. En el libro Patriarcas y Profetas, quiero que lean el título, La Torre de Babel. ¿Cuántos tienen ese libro? Patriarcas y Profetas, La Torre de Babel. Es interesante lo que dice la sierva del Señor, lo que se proponían. Satanás obrando a través de Nimrod y a través de esta gente impía. Lo que se proponían, dice el Espíritu de Profecía, es hacer una sola monarquía. ¿Saben qué es monarquía, hermanos? Un solo gobierno totalitario. ¿Y saben qué es lo que también se proponía con hacer esta torre? Querían hacer una torre que llegase hasta las más altas torres. Hasta, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo se le llama a la montaña más grande del mundo? ¿Ah? Sí, los Alpes, pero hay varias. El monte Everest, ¿sí? Lo que querían Nimrod y estos impíos es hacer la torre que sobresaliera más alto de esos montes, porque ellos decían, por si viniese otro diluvio, poder escaparse. O sea que están desafiando al poder de Dios. Noten que no solamente querían hacer una monarquía, un solo gobierno totalitario, sino que querían ¿qué? Escaparse por si viniese otro diluvio. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1, dice, noten cómo dice, hermano. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera maravilla del mundo. Estas empresas, ¿qué dice? Empresas. Habían empresas, hermanos. Fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonia. ¿Qué está haciendo aquí esta gente? Oponiéndose al plan divino. Dios había mandado a los hombres a que se esparcieran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. O sea, que iba a ser como una metrópolis, y que de esa metrópolis iban a controlar desde allí todo el mundo. Inteligente va, pero la inteligencia ¿para qué la están usando? Para el mal. Y que esta ciudad se convertiría en la metrópolis de su imperio universal. Y sigue diciendo, su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Por eso es que dijeron, hagámonos. Porque lo que buscaba este totalitarismo o esta monarquía
o esta globalización era exaltar al hombre, exaltarse a ellos mismos en lugar de exaltar a Dios. Un gobierno, una monarquía que glorificara al hombre y no a Dios. Y dice, la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Querían hacerse famosos, hermanos. Y sigue diciendo el siguiente párrafo, Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 2, dice: uno de sus fines al construir la torre era de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio, porque ellos sabían de que el diluvio que había subido más alto que la montaña. Y saben algo, hermanos, por el diluvio es que ahora nosotros tenemos esas grandes cavernas. ¿Visto ustedes grandes, eso que le llamamos nosotros quebradas, grandes cerros, cómo el planeta se deformó? Eso lo causó el diluvio. Y dice el Espíritu Profecía que toda esa gente que yacía sobre la faz de la tierra, los cadáveres, Dios tuvo que enterrarlos. Dice que vino un gran enorme viento y Dios enterró bajo tierra todos esos cadáveres para que no contaminaran el ambiente. O sea que debajo de la tierra hay un gran cementerio de Dios de toda la gente que quedó enterrada del diluvio. Porque imaginémoslo, hermanos, cómo el diluvio mató animales y gente. ¿Y esa gente qué se hizo? Para que no contaminara el ambiente, dice el Espíritu Profecía que Dios enterró eso. Eso lo dice Patriarcas y Profetas. Dios enterró los cadáveres. Terrible, hermano. Y dice que todos esos grandes árboles de que existían en los tiempos del diluvio, grandes árboles gigantes, dice que todos esos árboles, dice, fueron también ocultados bajo la tierra, y eso es lo que se ha convertido, dice, en azufre y petróleo. Y de allí donde proviene lo que dice la Biblia, de que debajo de la tierra hay fuego, que los protestantes lo han interpretado como el infierno. Pero no es eso, sino que hay azufre y lava debajo de la tierra. Porque eso fue en lo que se convirtió los grandes árboles y todo lo que Dios enterró después del diluvio. Por eso es que la profecía dice que cuando Jesús venga por segunda vez, va a caer fuego del cielo y va a salir fuego de la tierra. ¿Cuántos han leído ustedes en los salmos y en los profetas eso? Porque abajo de la tierra hay fuego que se ha producido por los elementos que Dios enterró. Eso lo corrobora el Espíritu de Profecía. Léanlo, Patriarcas y Profetas. El diluvio, lo que pasó después del diluvio. Pero es interesante que estos individuos estaban haciendo una torre para escapar de otro diluvio. Terrible, hermano. Dice, creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y el poder ascender a la región de las nubes, o sea, querían escapar. Imagínense la mentalidad de estas personas, ¿va? Querer llegar hasta el cielo para escapar de otro diluvio. Saben de que siempre ha habido gente con esta mentalidad diabólica. Saben de que ya se están vendiendo terrenos en la luna y están preparando unos submarinos por si llega a venir un cataclismo o una destrucción de nuestro planeta. Los grandes magnates de la tierra y los grandes millonarios poder escapar en un submarino o en un cohete para la luna. Porque de alguna manera los magnates de la tierra, los reyes políticos del planeta Tierra, presienten de que algo terrible está por venir al mundo y ellos están buscando la forma de cómo poder escapar. Imagínense para comprar un terreno en la luna, hermano. Va que absurdo, va. El ser humano queriéndose escapar de la justicia divina. Pero nosotros sabemos de que los hijos de Dios no necesitamos agarrar un cohete e irlos para la luna, porque nuestro amparo, ¿dónde está? En Jehová de los ejércitos. Imagínense, hace poco salió de que unos grandes millonarios se murieron en un submarino solamente por ir a ver el Titanic. Por falta de algo que es gratis, que es el oxígeno se murieron. Pagaron $250,000 solamente por
por ir a ver el Titanic. Yo sin necesidad de meterme debajo del mar, yo cada rato puedo ver el Titanic. Ahí no está en la foto, pues en el internet, pues. Pero la gente, pues, ¿qué está pasando con la humanidad? Como dice Pablo, pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Y saben que dice la historia, ahí salió una noticia que están haciendo, la empresa está haciendo más submarinos para vender más boletos. O sea que no bastó con eso que ha pasado, están vendiendo boletos. O sea que si ustedes quieren ir paguen $250,000 para que vayan a ver el Titanic. Imagínense la mentalidad del hombre, desafiando el poder divino. Terrible. Estos constructores de la Torre de Babel estaban desafiando el poder de Dios, hermano. Y de Dios a Dios nadie lo puede desafiar. Dice la palabra de Dios: aunque te metas en las hendiduras de las peñas, de allí te tomará mi mano. Aunque te vayas a lo profundo del Seol, allí te encontraré. De Dios nadie se puede escapar, hermano. Y mire el resultado de estas personas. Dios confundió su lenguaje. Y sigue diciendo: al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. O sea que querían negar el poder de Dios. Querían dar una explicación científica cómo había sucedido el diluvio para negar que fue Dios que lo hizo. Imaginen lo que estaban haciendo. La inteligencia siniestra de esta persona. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar a Dios de las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. ¿Quién estaba detrás de todo esto, hermano? El diablo. Terrible, hermano. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? Quiero que levanten la mano. ¿Cuántos están aquí todavía? Ok. Digo esto porque algunas veces estamos aquí, pero nuestro cuerpo físico, pero nuestra mente, ¿dónde anda? Allá en las ruedas y en las fiestas patronales de San Carlampio. Hermanos, saben, hermanos, quiero que se concentren. Saben de que el diablo no cambia sus estrategias. Lo que hace el diablo es refinarla. Quiero que lo vayamos a un texto bíblico que está en Eclesiastés. Eclesiastés 1:9. ¿Lo tienen, hermanos? Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo de ¿qué? Del sol. ¿Qué significa esto, hermano? Que la historia se repite. Lo que sucedió antes se va a volver ¿qué? A repetir. No hay nada nuevo debajo del sol. El Espíritu Profecía dice en una cita, se lo voy a leer. Esta cita está en el libro Dones Espirituales, tomo 2, página 277. Noten cómo dice esta cita. Elena de White está hablando de cómo el diablo refina sus engaños y sus ataques. Nunca cambia. Lo que hace es refinarlos. ¿Entiende qué significa la palabra refinarlos? Hacerlos ¿qué? Más técnicos, más calidad. Noten cómo dice esta cita. Esta cita, hermano, es muy fuerte. La tengo que leer textualmente para que no vayan a decir: este hermano Rafael es chismoso, se la está inventando. Dones Espirituales, tomo 2, página 277. Noten cómo dice: se me mostró que Satanás no ha sido estúpido. En inglés es stupid. Satanás no ha sido estúpido, ni tampoco descuidado en estos años, desde su caída, sino que ha estado aprendiendo. El diablo aprende, hermanos. Está aprendiendo. Se ha vuelto más astuto. Sus planes son más profundos.
y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hace más fuerte a medida que se acerca su tiempo de obrar. Noten, esta palabra me llamó la atención que dice la sierva del Señor. El poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. 10 veces mayor. Entonces, hermanos, estamos en un conflicto con un enemigo ¿qué? Inteligente. ¿Qué significa para nosotros eso, hermano? Que como adventistas debemos de estudiar la palabra de Dios, porque la única forma de que nosotros podamos defenderlos contra los engaños del diablo es las escrituras. Y hay de aquel hermano que es ignorante de la palabra. Hermanos que no les gusta leer, hermanos que no les gusta estudiar. ¿Por qué será que a los hermanos no les gusta leer, hermano? A cualquier disparate le dicen amén en la iglesia. No están leyendo. Y si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a hacer para detectar los engaños del diablo? Aquí está diciendo ella, es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Terrible, hermano. Ahora, ¿por qué he dicho esto, hermano? Porque saben, hermanos, que lo que pasó con la Torre de Babel, el diablo lo va a volver a repetir. ¿Por qué es lo que dijo Salomón? Lo que fue, ¿eso qué? Será. Saben, hermanos, que el libro de Apocalipsis nos dice lo que hará el diablo para controlar a la humanidad. Saben de que en Apocalipsis 13 está exactamente la repetición de lo que pasó con la Torre de Babel y sus constructores. El diablo al final de la historia va a unificar a los poderes políticos y religiosos en una sola monarquía. Y también, así como los constructores de la Torre de Babel tenían un líder que era Nimrod, el diablo también va a tener a un líder mundial que va a controlar a todos los poderes políticos y religiosos, porque la historia se repite. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Que se va a volver a cumplir la Torre de Babel. Les voy a leer algunos textos bíblicos en Apocalipsis para que vean de que el diablo, al final de la historia, y ya estamos viendo las bases de eso, es que busca controlar a todo el mundo, así como quería hacerlo Nimrod y su ciudad, establecer una monarquía para controlar a todo el mundo. Apocalipsis 13, versículo 3. Noten allí lo que se infiere. Apocalipsis 13, versículo 3 dice, hablando de la bestia que tuvo la herida de muerte, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y ahora noten cómo termina el texto. Y se maravilló la ciudad de Nahuilingo. ¿Qué dice? Toda la tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Globalización. Toda la tierra. El diablo, a través de la bestia, va a buscar una adoración mundial y una monarquía. Apocalipsis 13, versículo 7. Ahí se vuelve a decir lo que propone el diablo. Ahí dice que se propone controlar todo el mundo. Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad ¿sobre qué? Sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Es algo global esto? ¿Es algo global? ¿Dónde encontramos este modismo? En el mensaje del primer ángel. El evangelio eterno tiene que ir ¿dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué significa eso? Que el evangelio tiene que ser ¿qué? Predicado mundialmente. Porque eso significa el modismo, nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando se habla aquí de la bestia,
Es porque este sistema, ¿qué es lo que busca? Adoración mundial. Noten que está incluido todo el globo terráqueo. Lo mismo que querían en rock. Interesante. Noten ahora el versículo 8, Apocalipsis 13, versículo 8. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero ¿quiénes adoraron a la bestia? Todos los moradores ¿de qué? De la tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Globalización. Todo el globo terráqueo. Controlar todo el globo terráqueo. Hermanos, nosotros como adventistas conocemos perfectamente bien las profecías. Yo siempre lo he dicho, hermanos, y siempre lo voy a sostener. Estoy en contra de esos hermanos fanáticos que les gusta poner fechas para eventos proféticos. Tanto la Biblia y el Espíritu de Profecía condena que nosotros pongamos fechas para eventos proféticos, ya sea para el cielo de la gracia, para la venida de Cristo o para el derramamiento de la lluvia tardía. Está prohibido que pongamos fechas. Los adventistas, basados en las profecías, sabemos de que estamos en los últimos días y las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, pero no podemos andar poniendo fechas. ¿Por qué decimos esto? Estamos viviendo los últimos días de la historia, hermanos, y esto de que se está levantando otra vez la Torre de Babel va a pasos gigantescos. El hermano Ellen G. White dijo de que los movimientos serían ¿qué? Rápido. Estamos viendo, hermano, cómo el diablo está unificando a los poderes políticos y religiosos en un solo cuerpo. ¿Han ustedes escuchado el famoso ecumenismo? Cómo en países arábicos ya se ha creado una iglesia católica, una mezquita y una sinagoga. Las tres religiones más grandes del mundo ya están unificándose. Cómo el Islam se está uniéndose con el Vaticano. Cómo grandes religiones orientales, el confucianismo, el Islam, los chinos, el budismo, los masones están uniéndose cada día más con el catolicismo romano. Religiones orientales que están buscando amistad con el Vaticano. Todo el mundo está como que su objetivo es la unificación. Ese deseo de unificarse. Hermanos, saben, hermanos, que según la profecía, Satanás quiere globalizar el mundo y que haya un totalitarismo para controlar el mundo, así como pasó con la Torre de Babel. ¿Y saben qué es lo que se propone Satanás, hermano? Esto que voy a decir, hermanos, es serio. Lo que busca Satanás a través de los gobiernos políticos es aniquilar una buena parte de la gente de este planeta, porque hay mucha gente pobre, dicen ellos. Los magnates de la tierra quieren tener en este planeta solo gente rica, adinerada. Por eso que quieren aniquilar a mucha gente del planeta Tierra. Porque los gobiernos políticos del planeta Tierra lo que quieren es gobernar el mundo y que en esta tierra solamente haya gente de dinero, gente inteligente. Para los magnates de la tierra, nosotros les estorbamos. Oye, ¿cómo lo estoy diciendo? ¿Saben ustedes eso, hermano? Que las pandemias son creadas en laboratorio. Y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía. Que el diablo en los laboratorios crea enfermedades. ¿Cuántos han leído ustedes el conflicto de los siglos? Léanlo, hermano. No sean ignorantes de la palabra, estudien. Y la gente entra en pánico. Pánico. Debemos nosotros entrar en pánico, hermano. Hay que entrar en pánico nosotros. ¿En quién ha creído usted, hermano? ¿En el pastor de la iglesia? ¿En quién ha creído? Yo he creído en Jehová de los ejércitos. No importa lo que quieran crear y lo que quieran mandar. Nosotros estamos con nuestro Jehová de los ejércitos. Saben, hermano, que esta tendencia de unificar el mundo y establecer una globalización, hermanos, el diablo lo está haciendo actualmente, hermanos. Y esto es de ponerlos alerta, hermanos. Nosotros como adventistas hay que estar alerta, estudiando las profecías, sin poner fecha, pero hay que estar alerta, pendientes de lo que está pasando a nivel mundial. Es hora de despertar, hermanos. ¿Saben, hermano? Satanás está usando actualmente
una estrategia para globalizar el mundo. El Pacto Verde Europeo, tan preocupados por el recalentamiento global, ya no se soporta la calor. El Pacto Verde Europeo, el Tratado de París y la Agenda 2030. ¿Saben qué es lo que llevan en común denominador? Globalizar el mundo. Y están usando como excusa el medio ambiente. Esa es una excusa, hermanos, ya es hora de salir de la ignorancia. Lean, estudien la palabra. Y oigan lo que les voy a decir, hermano. Esto nadie lo puede detener. Esto del recalentamiento global, nadie lo puede detener. El mundo va a colapsar. Nadie puede detener el recalentamiento global. Esto solamente es una excusa. Están usando el medio ambiente ¿para qué? Para globalizar al mundo. El Pacto Verde Europeo, el Tratado de París y la Agenda 2030 solo son cortinas de humo para globalizar al mundo y privatizar todos los recursos naturales. Y los ignorantes, ¿qué es lo que dicen? Qué lindo, se están preocupando por el medio ambiente. Ignorantes en todo el sentido de la palabra. Esto no se puede detener, hermanos. El recalentamiento global, el ambiente, ya no se soporta la calor. La capa de ozono se está haciendo más grande. Los polos norte se están derritiendo. Terremotos por un lado, terremotos por otro lado. Todo tiene que ver con el recalentamiento global. Pero ahora dicen ellos, hagamos algo para reducir el cambio climático. Pero solamente es una cortina de humo. Lo que buscan es privatizar los recursos naturales y globalizar el mundo. Y están usando como una cortina de humo eso, hermano. Así que no se crea todo ese cuento, no se crea. No se crea ese cuento de lo que dice el Papa Francisco en sus 2 encíclicas. Hay que cuidar el medio ambiente. Hay que reposar un día domingo a la semana para que las fábricas descansen y cuidar el medio ambiente. Eso es cortina de humo. No quieren eso. Lo que quieren es privatizar todos los recursos naturales, controlar al mundo, globalizar el mundo. Terrible, hermano. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia se repite. Se va a volver a erigir la Torre de Babel. Una globalización. Y saben, hermanos, que el Vaticano siempre anda metiendo su mano peluda en todo. ¿Ah? ¿Qué dice el Papa Francisco? ¿Qué promueve el Papa Francisco en sus 2 encíclicas? El domingo. Porque la globalización tiene que ver, hermanos, oiga bien, un solo poder político y religioso, una sola moneda, una sola religión, y por ende, ¿qué? Según el Papa Francisco en sus 2 encíclicas, ¿el qué, hermano? Guardar el día domingo. Entonces, hermanos, no creamos eso. No importa qué organizaciones se levanten en pro para reducir el cambio climático, es por gusto. Esto nadie lo va a poder solucionar, porque el mundo está por colapsar. El pecado ha deteriorado el planeta Tierra y nadie va a poder arreglar esto, hermano. Por lo tanto, hermanos, nosotros no creemos ese cuento de que estas empresas están preocupados por el cambio climático. Es una cortina de humo. Nosotros sabemos qué es lo que se propone el diablo. Lo que quiere es globalizar el mundo. Ahora, para terminar, hermano, escuchen lo que voy a decir. ¿Están aquí todavía? Ok. Hay que ser, bueno, el diablo no es estúpido, pero tampoco nosotros no somos estúpidos. ¿O es estúpido usted, hermano? ¿Ah? Pues si dice la cita, el diablo no es estúpido. Y saben, hermanos, que los adventistas del 7º día somos los únicos que tenemos los ojos bien abiertos en este punto. ¿Saben lo que está pasando? Hermano, ¿ustedes creen, hermano, que todo esto que está pasando a nivel mundial, bancos que están cayendo, religiones hundiéndose, el recalentamiento global, terremotos, tsunami,
pandemia, peste. ¿Saben quién está detrás de todo esto, hermano? Nosotros sabemos quién está detrás de todo esto. El diablo. ¿Cómo lo sabemos? Por la inspiración. Les voy a leer una cita del Espíritu por sí, hermanos. Por eso que yo siempre lo he dicho, hermano, el libro después de la Biblia, si algún día me llegasen a llevar preso a la cárcel, el libro que llevaría a la cárcel para leer fuera la Biblia y el libro Conflicto de los Siglos. El libro Conflicto de los Siglos, hermanos, es un bestseller que todo adventista debe de conocer y debe estar en su casa. ¿Cuántos tienen el libro Conflicto de los Siglos? No lo tienen. Ese es el colmo, hermano. ¿Cuántos tienen el Conflicto de los Siglos en su casa? Levanten la mano. Si no lo tiene, cómprelo, hermanos. Hoy está barato. Escuchen lo que voy a decir, hermano. El Espíritu de Profecía dice, oiga bien, el Espíritu de Profecía dice de que el diablo está creando todas estas enfermedades, todas estas pestes, usando a los científicos en laboratorio, haciendo terremotos, porque el diablo lo que busca es sofocar a las naciones y presionar a los poderes políticos religiosos para que de una sola vez lancen la ley dominical. Es como una presión. Es como ponerles la soga en el cuello y apretarlo. Al ver de que el mundo ya no se puede vivir en el mundo y que el mundo está sufriendo muchas desgracias, el mundo va a decir, bueno, unámonos. ¿Qué es lo que busca la gente cuando estén aprietos, hermano? Busca la religión. Y voy a hacer un paréntesis para que vean de cómo el diablo opera. ¿Cuándo fueron los terremotos aquí en El Salvador, hermanos? En el 2001, ¿va? Sí, en el 2001. Sí, yo me acuerdo que íbamos saliendo de la iglesia, sí. Allí estaba en la acera de la iglesia, saliendo del culto, cuando viene el terremoto fuerte. Y como las casas de Tecoluca, donde nosotros vivimos, eran casas coloniales de lodo, de barro, de arcilla, todo eso. Yo bien veía así, como una por una caía así como que era película, sopladas así, una por una. Toda la cuadra así, en el terremoto. Pero lo que me llamó la atención es de que, ¿cómo se llama? El primer terremoto que hubo, el siguiente sábado, porque fue un sábado, ¿se acuerdan de que fue un sábado? Fue un sábado el terremoto. El siguiente sábado, ¿saben qué es lo que pasó en mi iglesia? Mire, oiga bien lo que voy a decir. Ese sábado que sucedió el terremoto, yo bien me acuerdo que habían como 5 pelones en la iglesia. Una iglesia grande. Pero el siguiente sábado, ¿saben cuántos había? ¿Cuántos habían, hermano? Mire, estaba tan repleta la iglesia que hasta se pusieron sillas afuera y hasta en la calle había gente. Así que nos reunimos en la junta de iglesia y dijimos, bueno, ya está muy llena la iglesia, entonces vamos a hacer 2 turnos. Se hicieron 2 turnos, estaban haciendo 2 turnos durante 2 meses pasaron que se hicieron 2 turnos. En 2 meses, cuando ya pasó la bulla, el terremoto, volvieron a caer los 5 pelones en la iglesia. ¿Entienden lo que quiero decir, hermano? Cuando la gente tenga aprieto, busca la religión. Cuando el doctor le dice, mira, vos tenés un cáncer de mama, ya no tenés solución. ¿Qué es lo que hace la gente? Buscar la religión por miedo. Entonces, según el Espíritu de Profecía, el diablo va a sofocar a los gobiernos políticos, les va a mandar plagas, terremotos. Mire, y esto empieza, hermano. Esto empieza. Este planeta Tierra, hermano, según el Espíritu de Profecía, lean el libro Eventos de los Últimos Días, van a venir grandes terremotos en diferentes ciudades y más que todo, donde va a atacar más al diablo va a ser los Estados Unidos. Se les van a hundir ciudades. Por eso es que les digo a los hermanos, si ustedes viven en USA, en los Estados Unidos, salgan de allí antes, dice el hermano Elena White. Porque en Estados Unidos se van a hundir hasta ciudades enteras. ¿Cuántos han oído ustedes de eso? Hay que buscar el campo, dice ella. Porque el diablo va a sofocar a las naciones. Y entonces los gobiernos políticos, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, esto ya no soportamos. Estamos ofendiendo a Dios, unámonos y decretemos la ley dominical.
Va a caer el diablo es astuto. ¿Dónde dice esto? Conflicto de los siglos, página 575. Hermanos, ¿saben de que la gente ignorante de las escrituras, cuando viene un terremoto, qué es lo que dicen? Que es Dios que las está haciendo. Pero nosotros sabemos de que no es Dios. Conflicto de los siglos, página 575, párrafo 4 dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Hermanos, ¿el diablo puede crear una pandemia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué la crea el diablo? ¿Para cosechar qué? Muchedumbre. Note cómo dice: cuando se le dejó afligir a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias. Y dice la cita: es Dios quien protege a sus criaturas y los guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Dios. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Dejará sus bendiciones o alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que de los que se rebelan contra la ley de Dios. O sea que el Espíritu de Dios se está retirando de esta tierra. Y sigue diciendo la cita: Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no puede guardar en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros al mismo tiempo para hacer creer a los hombres que es Dios quien los aflige. ¿Qué es lo que dice la gente cuando viene un terremoto? Es Dios que los está haciendo, le echan la culpa a Dios. Terrible. Y sigue diciendo la cita, el párrafo 1 de la página 576 dice: el capítulo que estoy leyendo se llama Un conflicto inminente en el conflicto de los siglos. Y dice así: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres. Hermanos, ¿el diablo puede producir y crear una enfermedad? ¿El diablo puede provocar un tsunami? Hermano, un protestante me dice una vez: hermano Rafael, me dijo, usted está equivocado, porque el diablo no puede hacer un terremoto, sino que solamente Dios. Y yo le dije: bueno, vámonos a la Biblia. ¿Saben de que el diablo puede provocar un terremoto? ¿Saben qué es lo que hace el diablo? Existen las capas tectónicas, ¿va? Entonces el diablo lo que hace es hacer que las capas tectónicas se choquen entre sí, provocar un terremoto. ¿Saben de que la Biblia enseña de que el diablo puede hacer un terremoto? Isaías 14, versículo 16, haciendo una analogía entre el rey de Babilonia y Satanás, el profeta dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía qué? Temblar la tierra, que trastornó los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que sus presos nunca abrió la cárcel. El diablo va a provocar enfermedades y desastres. Dice: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Terrible, hermanos. Ahora mismo está obrando. Escuchen, hermano. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos y los huracanes de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, y dice, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones y en los ciclones, en los mares, en las mareas extraordinarias y en los terremotos,
destruye las mieses maduras, o sea, el cultivo. Y a ellos les sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen por la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto. Ella cita Isaías 24, versículo 4 al 5. Hermanos, el diablo se propone dar el decreto de muerte y lanzar la ley dominical sobre esto, hermano. Y saben, hermanos, ¿a qué vamos a llegar con esto? ¿Cuál es el resultado de esto, hermano? Ella dice en la siguiente página, Conflicto de los Siglos, página 576, párrafo 2, dice de que se va a volver a cumplir la historia de Elías. ¿Por qué vinieron 3 años y medio de sequía sobre Israel en los tiempos de Elías y en los tiempos de Acab? Porque el pueblo estaba ¿qué? En rebelión y apostasía. ¿Y qué es lo que hizo Acab al final? Echarle la culpa de esa desgracia ¿a quién? ¿A quién? A Elías. El diablo hará lo mismo con el pueblo de Dios. Al ver de que están cayendo muchas desgracias sobre el mundo, los gobiernos políticos y religiosos, todo el mundo le echará la culpa a los adventistas del séptimo día. Porque el tercer Elías, ¿quién es, hermano? Noten cómo dice: y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Hermanos, ¿qué significa para nosotros eso, hermano? En pocas palabras, Cristo viene pronto. Los eventos se están cumpliendo al pie de la letra. Así que, hermanos, alerta. No se crean ese cuento de que los gobiernos políticos están preocupados por el cambio climático. No se crean. Quieren controlar al mundo y quieren aniquilar una buena parte de los habitantes de la tierra. ¿Cuál es el papel de nosotros, hermanos, en esta sociedad que tenemos? Es únicamente advertirle al mundo y predicar los mensajes de los 3 ángeles, porque la única escapatoria para escapar de este mundo de tinieblas, pecado y vicisitudes no es agarrar un cohete e ir a comprar un terreno a la luna, sino es que nuestra protección y nuestra victoria, ¿en dónde está? En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aferrémonos a Cristo, hermano. No nos debemos de alarmar, hermanos. ¿Por qué se va a alarmar usted, hermano? ¿Ah? ¿Cuál es el problema de nosotros? Yo no sé por qué hay hermanos que andan alarmados. Tranquilo. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, en Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Salmo 91? Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te pasará ¿qué? Nada. ¿Hay poder en Cristo para protegerlo? Hay poder. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Dios les bendiga. Hermanos, para mí esto es uno de los himnos más preferidos. El Rey que viene cerca está. Porque saben, hermanos, que este himno refleja en himno nuestra teología. ¿Cómo nos llamamos, hermanos? ¿Adventistas de qué? Esperamos la segunda venida de Jesús. Antes de orar, hermanos, quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan Amén, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la iglesia de Maranata. Esta iglesia ya forma parte de mi familia porque a los hermanos sí les gusta invitarme aquí a esta iglesia. A rato voy a pasar mi membresía. Ok. Así que Dios les bendiga, bienvenidos. Así que estamos haciendo planes quizás ahí para decirle a la secretaria de mi iglesia que me pase la membresía para acá. Y ser miembro de la iglesia aquí de Maranata. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por el estudio de su palabra. Hagamos de rodillas.
Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por las profecías que son una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que todo esto del el recalentamiento global, del cambio climático, de la Agenda 2030 solamente es cortina de humo para globalizar el mundo y controlar el mundo. Gracias, Padre, porque has dado este mensaje a la Iglesia Adventista para que podamos divisar que estamos viviendo en los últimos días y que muy pronto tú vendrás con poder y gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, que podamos cada día aferrarnos de tu manto de justicia y de tu brazo poderoso. Y no importa lo que venga sobre este planeta, estar confiados en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Les avisamos, hermanos, vamos a tener la Sociedad de Jóvenes, vamos a tener una clase en Sociedad de Jóvenes. Y en la noche, en la mini vigilia, vamos a tener 2 clases de profecía. Así que en la Sociedad de Jóvenes no se vayan a quedar. Vamos a tener una pequeña charla ahí de un tema que necesito que lo expliquemos. Así que Dios les bendiga.